escuchando lo que nos dijo. Yo tengo una consulta que es de concurso, pero en realidad es de una nota que leí ayer, Bien, porque está a el ver. caso Vicentín, está el caso Vicentín Ujú. que está famoso, y me llamó la atención un tema, que hasta puedo citar de dónde, de una nota de La Nación, que dice que Vicentín tenía las mayorías del artículo 45, tanto en lo que es la cantidad de capital como la cantidad de acreedores, pero el juez no lo homologó basándose en el último párrafo del artículo 52. Lo leía el artículo y dice que el juez no va a homologar si lo considera fraudulento o lo considera, pero estoy buscando la ley para decirlo exactamente. Sí, tranquilo. Este, el artículo 52, último párrafo, que habla de homologación, dice, en ningún caso el juez homologará una propuesta abusiva o en fraude a la ley. Y lo que dice es que el juez lo consideró abusivo, más allá que haya tenido la mayoría. Si bien lo apelaron y ahora están porque después de eso dictó el crackdown y esa decisión la apelaron y hoy está, digamos, no innovar, digamos, hasta que... ¿Cuál es la duda? Yo creía o sea, que si se consideraba las mayorías, si se conseguían las mayorías, el juez tenía que homologar sí o sí, ¿no? No sabía que el juez podía no homologar a pesar de que tuviera las Mira, mayorías. en derecho, mira, nosotros somos contadores, pero en Sí, derecho no es uno más uno, dos. En general, y mucha doctrina coincide que el juez básicamente se limita a calcular, a hacer una cuenta matemática. Si están cumplidas la mayoría, dice el artículo de ley, el juez debe homologar. Pero bueno, también está la excepción del 52, que dice que si el juez también la considera, más allá de que se den los cálculos de la mayoría, abusiva o fraudulenta, en este caso fraudulenta no. Si hubiera acción de fraude, tendría que intervenir ahí ya la justicia penal, una acción de dolo, pauliana. Pero en el caso este particular, el juez puede considerar la propuesta abusiva, hay que ver el fallo, hay que verlo considerando, hay que ver por qué lo resuelve así el juez, en cuyo caso siempre quedan las instancias apelatorias. Hay que apelar a ver qué resuelve. A ver, hay que ver primero qué dice la ley. Si se puede, primero va el incidente que lo resuelve el propio juez y en el caso ese puede ir a la Cámara. Si el juez no vuelve a resolver en contra, va a la Cámara. Yo lo que pienso en particular es que generalmente los concursos que son concursos eh, en la generalidad, digamos así, de los concursos, esto no ocurre. Generalmente el juez trata de buscar la viabilidad de la empresa. Pero bueno, en cada caso un caso particular. En este caso puede ser que haya habido alguna cuestión que el juez le llamó poderosamente la atención y que dijo, no, es abusiva y se terminó. No le busques mucho la vuelta. Esto ya depende de cada juzgado en particular y de cada concurso en particular. Por eso la ley dice, el juez puede, está bien, está lograda la mayoría, pero lamentablemente si el juez considera abusiva, se terminó. No, no hay lugar, no hay concurso. claro. Lo que decía la nota esta es de que estaban pagando solo el 30% de la Sí, no masa hay de piso, vos deuda. acuérdate que la ley hoy no Y impone sí, piso, o sea que vos podrías haber acorde un 20%. Si la ley sacó, porque antes te decía que tenías que pagar un mínimo del 40%, ese piso ya no existe. Pero bueno, esto es así. Hoy no hay piso, pero la ley le abre la puerta, le deja abierta la puerta al juez para que pueda considerar la propuesta abusiva. No lo, después ya es cuestión del debate aparte, digamos, esto me parece que no amerita más que le demos mayor trascendencia. Por lo menos en los fines de este curso, pero está muy bueno el está planteo que bien. Lo que hiciste. sí. Sí, escucho. Sí, 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 te no, lo que escucho. pasa es que en realidad sí, cuando estudié, no lo había visto a este último Claro, párrafo del artículo claro. 52.
O sea, cuando la leí a Siempre vos nota, como que acordate dije, que pero ¿qué el pasó? juez resuelve. No, 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 es que el juez resuelve de acuerdo, el juez, más allá de lo que dice la ley, el juez tiene que resolver con criterio. Y el juez interpreta la ley de manera tal que vos podés tener muchas veces del mismo caso distintas interpretaciones. Un juzgado te puede interpretar de una manera y otro juzgado te puede interpretar de otra. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Listo? Sí, bueno, está bien, está bien, está bien. Es que no, Era, no da justo me daba que era para un más. concurso importante, digamos, por eso. Sí, buenísimo, pero bien de inquietud Perfecto, porque sirve gracias. y ayuda para terminar de asimilar la ley. Fantástico. La clase de hoy particularmente se refiere a un tema muy importante que es la extensión de la quiebra. ¿Qué significa extensión de la quiebra? Que la quiebra declarada a una persona físico-jurídica puede extenderse, puede declararse a otra persona por distintas razones. La primera y la automática, digamos así, es cuando vos tenés, por ejemplo, una sociedad donde los socios tienen responsabilidad ilimitada. En ese caso, es, más allá de que lo diga la ley, es sentido común. La quiebra de la sociedad, donde los socios tienen responsabilidad ilimitada, implica la quiebra de los socios con esa responsabilidad. Entonces, quiebra una sociedad de hecho, automáticamente se extiende la quiebra sin más trámite a los socios de responsabilidad ilimitada, que ya societariamente, obviamente, está determinado por la ley de sociedades comerciales, responden con todo su patrimonio por las deudas de la sociedad. Los otros tres casos son bastante simples, que yo acá lo que hago es ejemplificar para que ustedes cuando entren a la ley, cuando lean, les sea más fácil entenderlo. Y son tres casos. Cuando hay una actuación de una persona que está a cargo, sea gerente, que simula actuar por la sociedad, en realidad actúa en beneficio propio y provoca la quiebra de la sociedad. Cuando hay sociedad controlada y la controlada hizo abuso de control de la controlada y provocó la quiebra de la controlada. Y el tercer caso, que es una obviedad, que es cuando hay confusión de patrimonios, es decir, cuando quiebra una sociedad, que la contabilidad, su patrimonio está confundido, no se puede separar, no se puede escindir, entonces en ese caso se quiebran las dos empresas. Vamos por partes. El primer caso de quiebra automática, yo creo que eso está clarito, no meritúa mayor explicación. Quiebra una sociedad, por ejemplo, una sociedad de hecho, eso se llama quiebra por extensión automática, significa que también se declara la quiebra de los socios que tienen responsabilidad ilimitada. Vamos a los otros tres casos, a los cuales yo a su vez invito que escuchen los videos que hay respecto a ese tema que yo he desarrollado y que está a la disposición de la plataforma, y obviamente que lo vean en la ley. Vamos a suponer, dice la ley, cuando una persona simulando actuar en beneficio propio, actuar por la falsidad, actúa en beneficio propio y en fraude a los acreedores, generando la quiebra de esa sociedad. Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos una sociedad, la quiebra de SRL, que tiene un gerente. Ese gerente fue, pidió un crédito, en principio vamos a suponer que ese crédito era para la sociedad, hipotecó una propiedad de la sociedad, obtuvo el crédito, pero ese crédito nunca fue a la sociedad. Esa plata nunca fue a la sociedad. Fue el bolsillo del gerente, que con eso hizo su casa, o hizo un galpón, o compró un auto. Endeuda a la sociedad, la hace quebrar a la sociedad, porque tiene que haber un nexo de causalidad. Quiebra la sociedad. El banco va a querer rematar el inmueble, vamos a suponer, y no le alcanza, o lo que fuere, hay poco. Entonces, ¿qué va a buscar? Va a indagar, va a ver dónde fue el destino de ese dinero, y podemos determinar que ese dinero fue a parar una propiedad del gerente, entonces le van a extender la quiebra al gerente, le van a rematar ese bien para que el banco que otorgó el crédito pueda cobrarse.
Ese básicamente es el sentido de extender la quiebra. Que el acreedor no sea burlado y que en el caso que así intente, en el caso del gerente, se extienda entonces la quiebra y haya más bienes para liquidar. Porque además ustedes dirán, bueno, pero tendría que ser lo justo. Tendría que ser lo justo porque en realidad el dinero nunca fue a la sociedad y esa relación y esa cuestión, ese hecho puntual, generó también o desencadenó o contribuyó a desencadenar la quiebra. Porque nunca olvidemos que tiene que haber una quiebra. Si a lo mejor esto ocurrió, el gerente pidió un crédito para la sociedad, presentó todos los papeles, la carpeta del SRL, le endeudó, la usó a la plata en beneficio propio, pero eso no deriva en la quiebra, bueno, ahí entrará otra acción, irá por la parte comercial, eventualmente por la parte penal. Acá lo que nosotros estamos viendo es que hubiera habido una quiebra. Quebrada la SRL, lo que banco va a tratar de hacer es cobrar ese dinero y va a tratar de investigar si ese dinero fue a la sociedad o hubo una desviación de fondo. Entonces lo va a investigar al gerente, le va a pedir la quiebra y le va a rematar los bienes. Ese es el primer caso. El segundo es que una controlante haga abuso de control, no solo por el hecho de ser controlante, porque puede haber una sociedad controlante y una controlada. La controlada quiebra, no necesariamente tiene que quebrar la controlante. Entonces dirán, bueno, profe, pero entonces ¿cuándo quiebra la controlante? La controlante quiebra cuando se demuestre que la controlante abusó de ese poder de control, desencadenó la quiebra de la controlada para beneficiarse ella como controlante. Yo suelo poner siempre un ejemplo que me parece muy claro, que es, por ejemplo, en el caso de los supermercados. Entonces yo digo, por ejemplo, no promocionan ningún supermercado, ni me beneficio con nada, pero lo pongo como ejemplo. Si yo tengo Jumbo y Bea, por ejemplo, Jumbo es grande, vamos a suponer que es la controlante de Bea. Entonces, ¿qué hace Jumbo? Le hace comprar a Bea muchísima mercadería, la hace endeudar en muchos millones de pesos. Le deja la deuda a Bea, a Super Bea, pero toda la mercadería va a parar a los galpones de Jumbo, que es la controlante. Como Bea no tiene mercadería, no tiene nada para vender, empieza a endeudarse y eso le desencadena un proceso de quiebra. Cuando los acreedores van a querer cobrarse de Bea, van a querer rematar la mercadería, se encuentran que no hay mercadería. Entonces, ¿qué es lo que busca la ley? Es que de alguna manera se trate de demostrar el perjuicio que se ha causado de la controlante, se le extienda la quiebra a la controlante para que se puedan rematar los bienes de la controlante y cobrarse los acreedores de BEA, que quedaron justamente desprotegidos porque quedaron sin mercadería para rematar. Ese es básicamente el sentido. Extender la quiebra para que los acreedores puedan tener mayor patrimonio de reparto, porque hubo una acción de fraude de por medio. Segundo caso. Y el tercero es cuando se confunden los patrimonios y no se pueden separar. Vamos a suponer, quiebra una empresa, cualquiera, no sé, vamos a suponer que quiebra una estación de servicio, YPF. Si yo veo, voy a ver la documentación y cuando al ver la documentación no, veo que está mezclada, se confunde la documentación, está mal llevada, no se pueden separar los activos y hay una mezcla de patrimonio con otra empresa, bueno, es una obviedad. Si yo no puedo separar los patrimonios, no puedo distinguir qué es de una y qué es de otra, en ese caso, dice la ley, se extiende la quiebra. Entonces, las dos sociedades cuyos patrimonios no pueden escindirse, no pueden separarse, no pueden dividirse, van a quebrar. En resumen, estos serían casos de excepción a que haya estado de cesación de pago para que se declare la quiebra. Porque nosotros vimos como principio rector que para que pueda haber, se hace concurso preventivo o liquidativo, debe haber un estado de cesación de pago. Bueno, en este caso es una excepción, porque yo al extender la quiebra, la empresa a la cual estoy extendiendo la quiebra no está en estado de cesación de pago, pero se la extiendo ¿por qué? Porque estoy buscando, bajo el principio rector, que el patrimonio es la garantía común de los acreedores, que los acreedores no queden burlados
y puedan de alguna manera garantizarse su cobro. Eso básicamente, que son unos cuantos artículos a los cuales yo remito siempre que lo lean, están perfectamente explicados en cualquier ley comentada, se hace mucho más sencillo, se hace mucho más fácil, siempre con ejemplos. Del primer caso de la quiebra automática, yo creo que no amerita mayores ejemplos. Está clarísimo, está bien, está, se entiende porque la quiebra automática es cuando los socios, cuando la sociedad tiene responsabilidad limitada, en cuyo caso decimos, bueno, perfecto, no hay más nada que indagar. Es así, en una sociedad de hecho, los socios responden con todo su patrimonio frente a las obligaciones de la sociedad. Entonces, quiebra la sociedad, obviamente, una obviedad, sentido común, quiebran los socios con esa responsabilidad. En la sociedad de hecho, todos los socios tienen responsabilidad ilimitada. Dicho esto, ya marcado, digamos, lo que es, o dictado, lo que es la extensión de la quiebra, yo los invito a que me pregunten cualquier duda que puedan tener de este tema, los invito a profundizar por alguna cuestión en la ley y que después con todo gusto en la próxima clase lo veamos. Porque de quiebra, ya les voy adelantando, no es lo mismo que concurso preventivo. De quiebra se dictan efectos de la quiebra, periodo de sospecha, extensión de la quiebra y privilegios. O sea, obviamente, y conclusión de la quiebra. Son temas muy puntuales. El más extenso, por ahí el que más tiempo lleva, es privilegios y preferencias, a los cuales vamos a dedicar mucho más tiempo, porque ahí es donde el contador, el síndico, interviene y es fundamental su actuación, porque es lo que se va a repartir y cómo se reparte la torta, que es poca entre muchos acreedores. Quedo a disposición por cualquier consulta que tengan con todo gusto. Escucho. Pregúnteme con toda confianza. Profesor, en esto de la extensión de la quiebra, Sí. ¿se hace simultáneamente todo, digamos, se decreta Hay la un plazo. quiebra o es... Hay un plazo, sí, hay un plazo, para todo hay plazo. Lo que pasa es que, acordate, porque, a ver, se declara una quiebra. Por ahí es muy difícil saber, salvo la que sea automática, que se quiebra la sociedad. De hecho, automáticamente se extiende la quiebra en ese mismo acto a los socios con responsabilidad limitada. Pero otros tres casos no, eso hay que impulsarlos, hay que decirle al juez, hay que denunciar y hay que probar. Entonces, en el primer caso sí, porque verificado que se trata de una sociedad de hecho, en el mismo acto el juez ya declara la quiebra a los socios de responsabilidad ilimitada, no tiene que esperar nada. En los otros sí. Es decir, declara, vamos a suponer la de los patrimonios confundidos, quiebra la sociedad, el síndico en principio no sabe nada hasta tanto no toma cargo, primero que no toma posesión del cargo, segundo, cuando ve la documentación. Ahora, cuando verifica la documentación, el síndico, que es el asesor del juez en toda la parte técnica contable, va a denunciar que hay patrimonios confundidos y va a impulsar para que eso de alguna manera se extienda y el juez resuelva la extensión. Es decir, hay un impulso procesal. El síndico informa y el juez resuelve. Que puede ser en un mes, que puede ser en 2 meses, que puede ser en 3 meses, depende de las circunstancias, depende cuando el síndico logra hacerse de la documentación, básicamente, y probar que no se pueden separar los patrimonios. En cuanto a los otros casos, también, fíjate que en el caso de la controlante y controlada, hay que ir viendo porque cada situación es particular. Entonces, como además hay que probar, luego hay que determinar que la controlada fue quebrada como consecuencia de un mal accionar intencional fraudulento de la controlante, con intención de perjudicar a esos acreedores, para que se pueda extender la quiebra. O sea, que no se tratan de hechos simples, sino que se tratan de hechos complejos que va en la línea de lo fraudulento también, porque son maniobras de tipo delictiva.
Yo del momento que estoy tratando de burlar a un acreedor y no pagarle, y lo hago en forma intencional, estoy en la línea del fraude. Entonces, eso va a depender de cada caso en particular. Lo mismo con lo que ha hecho el gerente, un gerente o un apoderado que en realidad obra de manera irresponsable y simulando actuar por la sociedad, lo hace en beneficio propio y también está en el radio delictivo. Entonces, ¿hay que probarlo? Sí. ¿Depende de cada situación en particular? Sí. Entonces, depende de cada caso, de cada quiebre en particular. Está bien, está claro, profesor. Bueno, muy bien. Profesor, ¿y qué pasa si esta persona, este sujeto al que se le extiende la quiebra, paga? O sea, por ejemplo, el ejemplo que usted daba de BEA y Jumbo. ¿Y qué pasa si Jumbo es suficientemente grande como para decir, bueno, tomá, pum? Bueno, si vos sabés, el tema es que la quiebra, una vez que la quiebra está declarada, Bueno, vos decís que pedir una conversión de quiebra o qué. Ahí pueden haber este, muchas variables. Lo que menos va a ocurrir es que pagues, te lo puedo garantizar. Te bueno, la pero va a pelear si y esta te va a decir empresa que quiere no. Pero evitar, en el caso que se puede pedir la conversión de quiebra en concurso, porque ahí hay otra figura, que si se le busca declarar la quiebra a Jumbo, pueden buscar de que se convierta la quiebra en concurso y dentro del concurso tratar de negociar el pago. Y si se paga, se termina el concurso. Porque acuérdate que en principio dentro de la quiebra no hay remedio. La quiebra en principio implica efectivamente el remate de los bienes y liquidación de los acreedores. Pero la ley, cuando se modificó la última vez, en la última oportunidad, permite que se convierta la quiebra en concurso. Entonces, si Jumbo advierte que por ahí le conviene negociar o arreglar, va a pedir que se convierta la quiebra en concurso, si es que el juez obviamente lo viabiliza, y una vez convertido en concurso, se la propuesta de pago. Y paga. Y se termina la historia. claro, porque lo estaba pensando como la forma de defenderse, o sea, del controlante Claro. o del gerente, de Ojo que cómo se también hay una defiende. realidad. Todo depende de la instancia. Si no está declarada la quiebra, porque acá pueden haber 1000 formas. Todo depende, ya empezamos a hilar finito. Porque si la quiebra todavía no, se le pide la quiebra a Jumbo, pero la quiebra todavía no está declarada, Jumbo puede salir a pedir un concurso preventivo asumiendo esa deuda y buscando un acuerdo con los acreedores. Si pasa el tiempo y la quiebra se le declara, puede pedir la conversión de la quiebra en concurso y bajo régimen de concurso pagar. Pero ya estamos entrando por ahí a temas más finos. Yo por ahí lo que buscaría ahora es que lo asimilen al tema básico, fundamental, primario, y después que empecemos a indagar todos los casos particulares, porque si no los voy a confundir y por ahí vamos a perder el hilo de lo importante, que es entender por qué se extiende la quiebra y cuáles son los casos. Pero bueno, igualmente, por supuesto que atiendo todas las preguntas y me gusta que me pregunten para que lo puedan entender bien el caso. Pero eso sería básicamente el tema tuyo, la respuesta. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra? ¿Algún otro ejemplo? ¿Les quedó claro los casos? ¿Lo entendieron? ¿Se entendió el tema? Sí, 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 está No es muy claro, profesor. difícil, son pocos artículos. Es bastante simple la parte de la extensión de quiebra. Y después la ley entra en los artículos a determinar cómo se liquidan, si se liquidan por masa separado, masa única, que eso ya son temas muchísimo más finos que por ahí, creo que a los fines de curso me parece que eh, excede a los fines del curso. Básicamente lo importante acá es tener claro, entender por qué se declara la quiebra, por qué se extiende, cuáles son los casos y entenderlos con un ejemplo, que no es un mero trámite, que además hay que probar. ¿Alguna otra pregunta? Por mí no, el tema me parece que quedó claro. ¿Está bien? Perfecto, Termino, bien. profesor. Otra pregunta del tema, algún otro tema que quieran que tratemos ahora
de alguna cosa que les haya quedado de duda antes de terminar la clase, con todo gusto. No sé si hay alguna otra pregunta, otra duda. De respecto a extensión de quiebra, me parece que no está bastante claro, y vuelvo a remitir, hay videos que están dictados del tema, bastante claros también, que están en la plataforma para que accedan donde que este tema no se ha modificado. Por eso no quiero, digamos, dar vuelta a lo mismo. Yo lo que quería por ahí poner algunos ejemplos, que ustedes puedan preguntar, repreguntar, lo que quieran, estoy a disposición. O si tienen alguna duda de lo que vieron hasta acá, con todo gusto, a disposición. Profesor, lo único que también un poco porque estaba por las otras materias que estamos cursando Sí. auditoría, casi todos creo, lo que creo que no vimos casi es cuáles son las responsabilidades del síndico en general. O ¿Cuál sea, es? cuál es ¿Cómo es la pregunta? cuáles son las responsabilidades o en qué artículo están las responsabilidades del síndico. Porque, por Yo no ejemplo, me ¿qué acuerdo de pasa si el memoria el síndico... artículo, lo vamos a ver cuando veamos la tarea del síndico en una clase particular, pero el síndico tiene la misma responsabilidad que cualquier funcionario judicial, las mismas responsabilidades, es decir, que el síndico puede ser removido, puede ser sancionado, puede ser multado, hay distintos tipos de responsabilidades, distintas situaciones, distintas responsabilidades. Está bien. Sí, pero eso es como lo que, de lo que voy viendo, como lo que me estaba quedando ahí que me dio... Porque en realidad es a lo que apuntamos, digamos, lo que podríamos llegar a ser como contadores, digamos. Sí, sí, ya lo vamos a ver en una clase puntual, en una clase particular, a todo lo que es la tarea del síndico. De todas maneras, yo lo que hago, lo que les pediría es que me tengan paciencia con eso. Yo les quisiera dictar una clase especial de lo que es el síndico, con todas las responsabilidades, con todas las tareas. Básicamente el síndico tiene que actuar en forma diligente, porque lo van a buscar presionar de todas partes y lo van a buscar sacar si es que algún acreedor ve que está vulnerando sus derechos. Entonces, yo creo que eso lo tenemos que tratar en una clase aparte y ver todo lo que hace el síndico. Si puede actuar solo, si puede actuar en conjunto, si hasta dónde llega su responsabilidad, si puede lindar responsabilidad, de lo que sí seguro que el síndico tiene que ir con un asesor legal. El síndico entra al concurso con una asesoría letrada, o sea, tiene que ir con su abogado, porque hay cosas del concurso que el síndico no sabe, cómo presentar por ahí un escrito, plazos procesales, siempre tiene que estar asesorado, ver el tema de responsabilidades, pero eso creo que lo vamos a evaluar con detenimiento en una clase particular de lo que es la tarea del síndico, que me parece que la vamos a dar la semana que viene, o en 2 semanas antes de terminar ya con el dictado de la materia. Después de privilegio lo vamos a dictar. Perfecto. Gracias, profe. Por favor, al contrario, un placer. ¿Otra pregunta? ¿Estamos? No, profesor, por ahora estamos. ¿Estamos bien? ¿Entendieron? ¿Se entendió la clase de hoy? ¿Está clara? Sí, profe, muchas gracias. Sí, Muy sí, bien, está claro. perfecto. Cualquier duda, con todo gusto yo les pido que accedan a la ley, que vean, que lean, y el viernes que viene, antes de dictar la clase que corresponda, vemos todas las preguntas, las dudas que tengan, o si quieren por ahí alguna clase más que agreguemos, una clase especial y demás, con todo gusto la generamos, la creamos y la dictamos. Estamos para eso, para tratar de esclarecer todas las dudas. Finalmente, una pregunta antes de despedirme, quería preguntarles cómo le fue en el parcial. Bien, muy bien. Bien, profe. Muy bien, profe, Fue bastante Bien, excelente. claro, ¿no? Estuvo bastante Sí, sí. clarito, me parece que no tenía ninguna pregunta capciosa, ni ninguna intención de confundir, ni de nada. Creo que el que ha leído y el que ha asistido a las clases y demás, lo pudo resolver, pero perfectamente bien. Más allá de que esto para ustedes es nuevo, lo que para nosotros nos parece una obviedad, para ustedes pues no es tanto, porque recién se están interiorizando, pero bueno, el objetivo básicamente es no sacar, no reprobar, sino que ustedes comprendan y asimilen la materia, que el parcial ayude a centrar los conocimientos y a ver cómo están, a ver si ustedes realmente están aprendiendo, están asimilando o en qué parte hay que aceitar un poquito más. Pero creo que en general, no sé, no hablé con el profe Kohler todavía, pero que los resultados fueron muy buenos y eso la verdad que me pone muy contento. Chicos, que tengan una excelente mañana, gracias por la amabilidad de su tiempo, por prestar atención, por estar ahí.
nos reencontramos el viernes, Dios mediante, con la nueva clase. Gracias, profesor. Quedo a Muy disposición bien, por profe. cualquier Muchas consulta. gracias. Hasta luego. Que tengan Gracias, hermosa profe. jornada, Buen fin de. semana. Buen fin de semana para ustedes también. Muchas gracias.